Sean bienvenidos a Generación Vida Abundante, una iglesia de puertas abiertas. En este momento vamos a iniciar nuestro servicio dominical. Muchas gracias. Adora al Señor en este momento. Acércame a ti, oh Rey, oh Dios. Acércame a ti. No me dejes ir. Rindo todo una vez más a cambio de tu amistad. Yo te anhelo a ti, solamente a ti. Nadie más en tu lugar me abrazará con tanto amor. Guíame, Señor, de regreso a ti. Te anhelo, Dios. Señor, te necesito. Te anhelo, Dios. Dime que cerca está. Oh, ven. Te anhelo, Dios. Señor, te necesito. Te anhelo, Dios. Dime que cerca está. Dime que cerca estás, oh Dios. Te necesito cerca de ti. Yo quiero estar. Oh, te adoro, Rey. Acércame a Claro, por supuesto, cada vez que hablamos del desierto, pues nos referimos a todo lo que tiene que ver con los problemas, las dificultades, las crisis, las situaciones difíciles que muchas veces nos encontramos por los procesos que Dios nos permite pasar. Los desiertos son procesos de la vida, procesos que Dios nos abre a lo largo del camino con el propósito de hacernos crecer y con el propósito de hacernos desarrollar en nuestro carácter y en nuestro crecimiento espiritual. Así que Dios utiliza los escenarios de los problemas, las crisis, las tempestades, las tormentas de la vida, como escenarios para producir en nosotros crecimiento y producir en nosotros madurez. Así que ese tema lo hemos venido hablando ya hace bastante tiempo, mucho tiempo, y hemos visto al pueblo de Israel sirviéndonos también de agentes o sirviéndonos de modelo de cómo Dios durante el desierto ellos se comportaron y de qué forma ellos pudieron manejar los temas de la vida, en algunos casos de forma exitosa, pero en algunos otros casos también fracasando en esos procesos de Dios. Así que en esta tarde yo quiero platicarles sobre este tema que me parece un tema que va a traer a nosotros bastante provecho, porque la idea es que podamos hablar y podamos poder conversar a forma de conclusión, porque creo que hoy va a ser ya el último domingo que yo voy a hablar sobre temas del desierto. Así que yo quiero, más que todo, hoy poder concluir sobre esta, diríamos, serie de reflexiones que hemos venido hablando durante los últimos meses, y he querido concluir esto o llevarlo a un plano de conclusión
poniéndole este título: ¿Cómo sacarle provecho al desierto? Y me parece que vale la pena hablar de esto, porque fíjense, todos de alguna forma estamos atravesando en diferentes escenarios, en diferentes situaciones de nuestra vida. Estamos quizás pasando en medio de un desierto. Algunos quizás de una forma, algunos otros de otra forma. Pero lo cierto es que todos estamos pasando por algún desierto. Si por alguna razón usted en este momento no está pasando por un desierto, porque bueno, no es el caso suyo, entonces no se preocupe, porque eso quiere decir que probablemente alguno de esos desiertos puede que se esté avecinando próximamente. Así es que ese va a ser el tema de nuestra reflexión en esta tarde. Y yo quisiera llevarlos allá al libro de Primera de Corintios, capítulo 10, y ese va a ser el texto que vamos a utilizar de referencia. Primera de Corintios, capítulo 10, del verso 1 al 6. Yo solamente voy a leer en esta ocasión los primeros 6 versículos, aunque voy a extraer algunos versículos del capítulo 10 después del verso 6. No los voy a tener allí en el mural, pero para los que tienen Biblia, usted puede utilizar su Biblia, sería muy bueno para que usted pueda seguirme paso a paso en los textos bíblicos que yo voy a estar mostrándoles. Y también vamos a utilizar algunos versículos del capítulo 9, porque el tema de Primera de Corintios 10 está íntimamente relacionado en el capítulo 9, en el capítulo 10 y parte del capítulo 11. Así es que no podemos, obviamente, como les mencioné, tocar todos los textos bíblicos o todos los aspectos que este capítulo, interesantemente, el apóstol Pablo habla a la iglesia de Corintios, pero sí vamos a extraer quizás los aspectos más importantes en esta tarde que nos puedan servir de referencia. Así que leemos entonces la palabra del Señor. Yo lo leo en la nueva versión internacional, y dice así, de la siguiente forma. Dice el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios, una iglesia que se encontraba en un área era una ciudad muy cosmopolita, una ciudad muy costera, y muy próspera, pero también era una iglesia que tenía ciertas deficiencias sobre todo morales, y deficiencias muy espirituales, muy débiles, producto de la ciudad o del país en la que vivían, que era Corintios. Para que tengan una idea más clara, Corintio era para lo que nosotros hoy puede ser Las Vegas, Nevada, para darle un ejemplo. Era una ciudad de paso, pero era una ciudad de mucha concurrencia comercial y una ciudad de mucha concurrencia de diferentes nacionalidades, culturas, religiones, y por tal razón estaban expuestos a una serie de culturas y religiones que obviamente habían trastocado la moralidad y habían trastocado los fundamentos de esa ciudad, y que por ende había afectado a la iglesia de Corinto. Les digo todo esto a manera de contexto para que nosotros podamos entender un poquito más a quién le estaba escribiendo Pablo, a qué iglesia le estaba escribiendo Pablo y cuáles eran las condiciones de esta iglesia. Así que el apóstol Pablo hace esta acotación, hace una advertencia a la iglesia de Corintios sobre las situaciones que ellos están viviendo como iglesia, y él le hace una radiografía, una fotografía de la experiencia que había vivido la nación de Israel durante el desierto. Y lo que hace Pablo es que toma esa fotografía
de lo que Israel había vivido, de la experiencia que Israel había vivido en el desierto, y la extrae y la compara con la experiencia que la iglesia de Corintio está viviendo. Y lo que el Espíritu Santo de Dios está haciendo a través de este texto bíblico es no solamente traer esa experiencia a la iglesia de Corintio, sino que a nosotros hoy en día, en la actualidad, a nuestra propia experiencia, el Espíritu Santo de Dios también nos los trae para que nosotros también tengamos información al respecto. Así es que leemos así la palabra del Señor. Dice el apóstol Pablo: no quiero que desconozcan, hermanos. Él empieza este capítulo de una forma muy interesante. Dice, no quiero que desconozcan, hermanos. En otras versiones usted va a encontrar la palabra o la expresión, no quiero que ignoréis. No quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados, refiriéndose a los padres, a la nación de Israel, hablando específicamente de los israelitas en el desierto, dice, estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Verso 2, todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Versículo 3, todos también comieron el mismo alimento espiritual y todos tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Verso 5, muy importante el verso 5. Dice, sin embargo, ese sin embargo es una, diríamos de esta forma, es una en este texto. Quizás lo que vamos a leer en el versículo 5 podría ser el centro de nuestra reflexión en esta tarde. El apóstol Pablo está haciendo una serie detallando una serie de cosas que le había pasado a la nación de Israel en el desierto, que habían tenido una serie de privilegios y habían tenido una serie de ventajas y habían obtenido una serie de ventajas. Por supuesto, esa es la expresión. Sin embargo, a pesar de tener todas esas ventajas que Dios se los había facilitado a ellos, habían ocurrido cosas trágicas en medio del proceso. Y el apóstol Pablo se los hace ver a ellos en el versículo 5 diciendo, sin embargo, la mayoría de ellos. Esto es importante y para mí es crucial que en esta tarde nosotros podamos ver esto con ojos de lupa, porque es que no habla de pocos, mis hermanos. No habla de 2, ni habla de 3, ni habla de 5, sino que habla de la mayoría de ellos, dice, no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Versículo 6. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. Decimos amén y elevamos una oración al Señor para que sea Él quien nos dirija en esta tarde y podamos tener una reflexión bíblica hermosa para nosotros hoy. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, queremos pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo en esta tarde pueda estar en medio de nosotros, Señor, en esta reunión, en esta celebración en la que mis hermanos junto a mí, Señor, estamos reunidos para escuchar tu palabra, para aprender de ella, para recibir de ella. Yo quiero pedirte humildemente en esta tarde que tu Espíritu Santo, Señor, traiga a nuestras vidas, Señor, la palabra que necesitamos escuchar. La palabra que nuestro corazón y nuestro espíritu, Señor, en esta tarde necesita recibir para ser edificados y para crecer, Señor, como tú quieres que lo hagamos. Señor, no importa, Señor, cuán dura pueda ser tu palabra, Señor, y cuán dócil pueda ser
Lo importante es, Señor, que ella produzca en nosotros, como dice tu palabra, así el querer como el hacer por tu buena voluntad. Que ella, Señor, entre en mis tuétanos, entre en mi mente, en mi corazón, Señor, y produzca transformación para que yo, Señor, cada vez, cada día más que pasa, pueda parecerme más a ti, Señor. Solamente el poder de tu palabra puede hacerlo, Señor. Yo no lo puedo hacer por mis propias fuerzas. Necesito de tu Espíritu Santo y la revelación de tu Espíritu Santo para que Él me haga ver, Señor, lo que yo necesito saber y lo que necesito entender para que tú puedas hacer tu gloria y tu obra en mí. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y decimos amén y amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo sacar provecho del desierto? Pues hagamos un recuento. Habíamos explicado de que el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corintios sobre uno de los eventos más importantes de la nación de Israel. Y Pablo está dirigiéndose de forma general a la experiencia que la nación de Israel había tenido en el desierto. Y obviamente hemos hablado mucho de eso durante estos meses y hemos hablado de todas las experiencias que Israel, o la gran mayoría de las experiencias que Israel vivió desde que salió de Egipto hasta que llegó a Cades Barnea. Y por supuesto estoy más que seguro que ustedes quizás han podido examinar esto mucho con más cuidado, quizás desde sus casas, de sus hogares, han podido leer la historia completa del libro de Éxodo y las referencias que hablan en el libro de Levítico y de Deuteronomio, que todos estos libros nos hablan del contexto espiritual que la nación de Israel vivió durante el desierto. Y por supuesto, allí extraemos grandes enseñanzas, extraemos grandes aprendizajes y grandes lecciones para nuestras vidas que nos enseñan a tener cuidado con algunas de las cosas que la nación de Israel no tomó en cuenta para llegar a la tierra prometida. Ahora, una de las cosas que más me llama poderosamente la atención es lo que el apóstol Pablo menciona con respecto a esto, y lo habíamos leído allá en el verso 5, si más lo recuerdo, es el verso que sí, estábamos leyendo, donde él hace la advertencia que la gran mayoría de ellos no agradaron a Dios. Estamos hablando de que cuando Israel salió de Egipto, eran cerca aproximadamente, para que tengamos una idea de cuántas personas aproximadamente salieron de Egipto, estábamos hablando de que podrían ser aproximadamente, eran entre 1.5 o 2 millones de personas en alrededor. No podemos decir una cifra exacta porque realmente no podemos saberla con exactitud cuántas personas salieron, pero los estudiosos y las personas que han estudiado sobre el detalle sociológico de la nación de Israel durante el desierto han podido contabilizar un promedio de más o menos entre 1.5 a 2 millones de personas. Así que el tema de lo que registra la historia de acerca de esas 2 millones de personas que aproximadamente salieron del cautiverio en Egipto, sabe, Dios tuvo la intención desde el principio, desde que el Señor planeó con Moisés allá en la zarza ardiente. Ustedes recordarán el encuentro que Dios tuvo con Moisés en la zarza ardiente. La intención de Dios, y creo y estoy seguro que también así era la intención de Moisés, era de que todos los que habían salido de Egipto, todos los que habían salido con sus familias, todos los que habían salido con sus hijos, todos los que habían salido con sus enseres y sus propiedades y sus cosas personales, la intención de Dios era de que todos ellos llegaran a la tierra prometida.
de que ellos hubieran pasado por el proceso del desierto, que más que todo cuando usted lee la historia y usted entra en el cuadro geográfico de la nación, desde el punto donde ellos salieron hasta Cades Barnea, que era la frontera con la tierra prometida, usted se va a dar cuenta que el trayecto era relativamente corto. Ellos debieron haber llegado a la nación, a la tierra de Canaán en un máximo de 5 a 7 días. Pero producto de todo lo que pasó en medio del proceso, ellos pues obviamente demoraron casi 40 años aproximadamente. 40 años en el desierto. Y lo más catastrófico de esto, y quizás podríamos decir que fue lo más dramático y lo más trágico y lo más terrible de esto, es que la Biblia señala que la mayoría de ellos, cuando hablo de la mayoría de ellos, me estoy refiriendo es que en la inmensa cantidad de la nación de Israel que Dios quiso que llegaran a la tierra prometida, solo dos de aquella primera generación lograron entrar en la tierra prometida. Y ustedes saben muy bien, porque conocen la historia, me estoy refiriendo tanto a Josué como Caleb. En otras palabras, de las 2 millones de personas que salieron de la nación de Israel con el firme propósito de poder llegar a la tierra prometida, solamente 2 de ellos lograron llegar a la tierra prometida. Así que creo que es muy interesante poder analizar esto con mucha responsabilidad y que podamos analizar esto con mucho cuidado, porque este aspecto el apóstol Pablo es lo que le advierte a la iglesia de Corintios y le hace ver a la iglesia de Corintios que ellos se pongan a pensar con cuidado, que analicen con cuidado cuál fue el problema, dónde radicó el problema, qué fue lo que realmente ocurrió que hizo que la gran mayoría de las personas que habían salido de Egipto hacia la tierra prometida, su gran mayoría, por no decir todos, estamos hablando de 2 contra, ¿cuánto? 1.999.000. Realmente es trágico. Realmente es algo por la cual uno debe detenerse y analizar y poder pensar con claro juicio cuáles pudieron haber sido las razones, cuáles pudieron haber sido las circunstancias a la que llegó a toda una nación por completa, toda una generación completa, no haber cumplido el propósito desde que salieron de Egipto hasta llegar a la tierra prometida. Era algo que ellos habían planeado, algo que ellos habían soñado, estaban en sus sueños, estaban dentro de sus deseos, y de repente se dan cuenta, después de un periodo largo de tiempo, de que ninguno de ellos puede entrar a la tierra prometida. Así que preguntarnos qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que sucedió para que una tragedia de esta naturaleza ocurriera. Yo diría que a manera de respondernos esta pregunta, yo diría que no supieron sacar provecho del desierto. No supieron aprovechar al máximo todos los eventos y experiencias que Dios les permitió vivir durante el trayecto por el desierto. No pudieron aprovechar, sacarle el jugo, como diríamos en buen panameño, o poder aprovechar todas las circunstancias y todos los escenarios que Dios le presentó para que ellos pudieran lograr alcanzar la meta. Ahora, quiero que sepan que esto es muy importante, que ustedes lo sepan. Y es que Dios les dio todas las facilidades. Dios les creó todos los escenarios posibles, todas las facilidades, todas las comodidades, todas las ventajas desde el punto de vista divino y desde el punto de vista humano, para que ellos pudieran lograr llegar a la tierra prometida. No podemos olvidar que la intención de Dios no era que ellos murieran en el desierto. La intención de Dios desde el principio y todavía hasta el último momento era que ellos llegaran a obtener la bendición de lo que Dios le había prometido a ellos en la tierra prometida. Sin embargo,
la historia fue otra. Porque para ser sincero, yo quiero que ustedes sepan algo. Uno nunca espera estos resultados cuando uno inicia una carrera. Cuando uno inicia un proyecto, porque estas cosas no solamente le ha sucedido a Israel, esto ha sucedido en muchos ámbitos de la vida. Puede sucedernos cuando iniciamos un proyecto de vida. Puede sucedernos cuando iniciamos un matrimonio, por ejemplo. Puede sucedernos cuando iniciamos un proyecto de una empresa, un negocio. Esto puede sucedernos inclusive cuando tratamos de levantar un ministerio, una iglesia. Estas cosas pueden sucedernos porque son situaciones que uno no espera. Uno no planea tener fracasos en la vida. Uno no planea tener situaciones difíciles o críticas en la vida. Uno siempre desde el principio se prepara para tener éxito. Pero ¿sabes qué? Hay situaciones en la vida, hay situaciones en el medio del proceso que probablemente tú te preparas muy bien para la salida, te preparas muy bien para partir de forma inteligente y de forma correcta, y tienes quizás todas las cosas que desde tu punto de vista necesitas para emprender esa carrera o para emprender ese proyecto. Pero ¿sabes qué? A veces no nos percatamos o no tomamos el cuidado necesario de todas las cosas que necesitamos en el proceso de eso, en el proceso, en el camino, en el devenir de esa historia, para poder asegurarnos de llegar al final del camino de forma exitosa. ¿Sabes? A veces nos preocupamos más de la forma como salimos, de la forma como debemos llegar. A veces nos preparamos más, tomamos más en serio la forma de prepararnos para salir hacia el proyecto, diríamos nosotros, emprender ese proyecto nuevo de vida que tengamos, ya sea de parte de Dios, que Dios nos los haya propuesto, o algo personal. Sea cual sea, nos preparamos de forma inicial, pero no nos preparamos para el proceso, no nos preparamos para el camino. Mira lo que dice Eclesiastés capítulo 7, verso 8 al 9, y allí Rachel nos los pone allí en el mural. Dice la palabra del Señor, Eclesiastés capítulo 7, verso 8 al 9, dice: vale más terminar algo que empezarlo. Escúchame bien lo que dice el sabio Salomón. Dice: vale más terminar algo que empezarlo. Vale más la paciencia que el orgullo. Ahora, el punto aquí es que Pablo hace la acotación de que todos ellos salieron con las mismas ventajas. Nótese, todos, dice el apóstol Pablo, todos, refiriéndose a la nación de Israel, cuando salieron de Egipto, todos salieron con las mismas ventajas y todos salieron con las mismas oportunidades. Pablo dice, todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Pablo dice, todos comieron el mismo alimento espiritual. Pablo dice, todos bebieron de la misma bebida espiritual. En otras palabras, todos tuvieron todo lo que ellos necesitaban para alcanzar la meta y llegar a la tierra prometida. Pero al final, mis hermanos, lo que realmente importaba, lo que realmente era importante, al final no sacaron el mayor provecho de las experiencias ganadas en su travesía. Tampoco comprendieron, mis hermanos, el propósito por la que tenían que atravesar el desierto. ¿Saben? Lo más importante no era la forma como salieron de Egipto. No era que se prepararon bien, ni que tenían que llevar todos sus enseres, ni que tenían que prepararse bien para llevar todos sus utensilios. Hasta inclusive llevaron los huesos de José como muestra de preparación y muestra de buena voluntad de hacer las cosas bien. Porque quiero que sepan, tú puedes tener buena voluntad y buena intención de hacer las cosas bien al prepararte
para un proyecto de vida, para prepararte para algo que Dios te está preparando. Pero ¿sabes qué? Las intenciones en estas cosas muchas veces no son suficientes. Uno no puede prepararse para los desiertos, ni puede prepararse para las situaciones que Dios te esté impulsando con simples intenciones. No es suficiente las intenciones o preparación inicial en eso si realmente nosotros no tomamos en cuenta con seriedad los procesos que vamos a tener que enfrentar adelante. Así que Pablo le dice a la iglesia de Corintio que era una ciudad moralmente corrupta y sexualmente liberal. Eso era Corintio. Era una iglesia corrupta, era una iglesia desde el punto de vista sexual, de mucho liberalismo. Pablo les estaba escribiendo a una iglesia que realmente estaba complicada con respecto a ciertos valores y principios que ellos debían haber adquirido, pero que por vivir en medio de una ciudad tan corrupta como la que era la iglesia de Corintios, ellos se encontraban en una situación difícil moralmente y una situación con grandes dificultades con respecto a la forma como Dios quería que ellos vivieran la vida. Pablo les advierte a ellos, a la iglesia de Corintio, que esta experiencia catastrófica que había vivido el pueblo de Israel, que era una experiencia catastrófica, trágica, realmente lamentable lo que ellos habían experimentado. Ellos habían vivido, Israel vivido teniendo problemas de toda clase. Ustedes recordarán la historia, todas las cosas que Israel tuvo que vivir en el proceso, todas las dificultades por las quejas, por aquellas cosas en las que el pueblo de Israel todavía extrañaba de la nación de Egipto, todas aquellas cosas que ellos todavía se veían muy relacionados, muy identificados con aquellas cosas que habían llegado. Y el problema que Pablo les está diciendo a la iglesia de Corintio es que Corintio no había abandonado Egipto. En otras palabras, ellos habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. Así es que esa es la información que el apóstol Pablo empieza a darle a la iglesia de Corintios, y le empieza a decir que esto que ellos le habían sucedido a la nación de Israel tenía que haberle servido de ejemplo o de lección para ellos, para que la historia no se volviera a repetir en ellos. Y es que yo quiero que sepan, uno puede morir en el intento. Uno puede perder la vida entera en el proceso. Escúchenme, hermanos. Uno puede inclusive perder los planes. Uno puede perder los proyectos de vida. Uno puede perder los sueños que quizás has invertido durante años, porque sencillamente no comprendiste los planes y el propósito de Dios. Tú puedes hacer planes, tú puedes hacer proyectos, pero lo cierto es que en la vida te vas a encontrar desiertos. En la vida nos vamos a encontrar desiertos, como se la encontró la nación de Israel. Y los procesos y los desiertos son inevitables en la vida del creyente. No hay forma como nosotros podamos saltarnos esos procesos. Por tal razón, son procesos que son inevitables, y que por tal razón la preparación, la forma como miremos los desiertos, la forma como podamos sacarle provecho a los desiertos, serán cruciales para garantizar que nosotros tengamos el éxito que necesitamos obtener para poder lograr obtener nuestra tierra prometida. Y lo que nosotros no podemos permitir es quedar como quedó esa primera generación de israelitas, como dice la palabra del Señor, tendidos en el desierto, perdiendo todo, inclusive la propia vida. Y yo quiero ser dramático en esto, porque hay creyentes que en el proceso de sus desiertos hasta su propia vida la han perdido, porque el Señor se las ha tenido que quitar. Así es que es importante evaluar esto.
No podemos, mis hermanos, subestimar y dejar de valorar las experiencias que nos enseña el desierto. No podemos tomarlo en poco. No podemos pasar por alto todas aquellas experiencias que Dios nos permite vivir en los desiertos. No podemos desestimar la carrera y aprender que las travesías por el desierto, hermanos, dejan lecciones y aprendizajes claves para lograr la meta. Ahora, la pregunta que tendríamos que hacernos nosotros, tomando esto a manera de introducción o tomando esto como manera de referencia para la disertación en esta tarde, preguntarnos esto: ¿qué hago entonces? ¿Qué debo hacer para sacar provecho del desierto? ¿Cómo puedo utilizar las circunstancias de mi vida, las situaciones conflictivas, los problemas, las crisis, las situaciones difíciles, la pandemia, etcétera, etcétera, etcétera? Los problemas del matrimonio, los problemas con los hijos. Todo esto que para mí puede representar un desierto. Preguntarnos esto es importante hoy. ¿Qué hago para sacar provecho del desierto? ¿Qué hago para valorar, para exprimir el jugo, para extraer el mayor provecho de estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo? Esa es la gran pregunta que yo creo que debemos resolver en esta tarde y que debemos analizarlo desde el punto de vista bíblico, porque para nosotros esto requiere de grandes experiencias, de grandes aprendizajes y lecciones para que no nos pase de la misma forma que le pasó a la nación de Israel. Yo creo que el Espíritu Santo de Dios en esta tarde no solamente le habló a la iglesia de Corintio, sino que nos está hablando a nosotros también, a la iglesia de hoy en día. Esa palabra está ahí, no es para que nosotros podamos decir: ay, mira qué terrible le pasó a Israel, mira, oye, qué torpes los israelitas, mira, hombre, se descuidaron. No, eso no está ahí para eso. Eso está ahí para que yo pueda evaluar mis propios procesos, para que yo pueda evaluar mis propias experiencias y que las experiencias que vivió la nación de Israel en el desierto me sirvan de ejemplo a mí para que yo no caiga en esos errores garrafales y al final me quede yo tirado en el desierto como le pasó a la nación de Israel y no pueda yo aprovechar al máximo los beneficios de esa bendición para poder llegar a mi tierra prometida. Así que yo quiero hablarles en esta tarde muy brevemente de 3 conceptos fundamentales para sacarle provecho al desierto. Y son preceptos o son fundamentos que yo encuentro aquí en la experiencia que el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Corintios, que son cruciales, son cajoneros, son importantes para que tú y yo podamos entender y podamos comprender de que sabes que Dios tiene un proyecto, Dios tiene un plan, Dios quiere que lleguemos a nuestra tierra prometida, Dios quiere que nosotros llegamos a crecer y que podamos convertirnos en hombres semejantes a Cristo y que podamos llegar a la estatura del varón perfecto. Pero ¿sabes qué? Importante, no vamos a poder saltarnos los desiertos. Los desiertos son necesarios. Los desiertos son necesarios porque son los escenarios que Dios va a utilizar para hacerte crecer. Lo que tú y yo necesitamos entender y comprender en esta tarde, que ese es el punto de mi mensaje, es cómo yo le puedo sacar provecho a esa crisis que yo estoy pasando. ¿Cómo yo le puedo sacar provecho a ese problema, a esa dificultad, para que me sirva de ventaja, para que me sirva de bendición y yo pueda de una forma sabia alcanzar los propósitos de Dios? Así que yo quiero empezar con el primer concepto. El primer concepto que quiero mencionar, y Rachel me lo pone en pantalla allí, es: yo debo abandonar la ignorancia. Debo abandonar la ignorancia. Atención en esto, mis hermanos queridos. El apóstol Pablo empezó en su primera parte del libro de 1 Corintios capítulo 10, en la primera parte del versículo 1. Él atañe a esta gente diciendo esto de la siguiente forma. Dice: no quiero que desconozcan. Lo dije hace un rato y lo vuelvo a decir en esta tarde. No quiero que desconozcan. Ustedes van a encontrar, como les mencioné en otras versiones, la misma palabra dicha de otra forma. No quiero que ignoren. No quiero que ignoren. Hermanos,
Corintio era una iglesia muy orgullosa. Era una iglesia orgullosa porque cuando ustedes leen el contexto del libro de Primera de Corintios y Segunda de Corintios, ustedes se van a dar cuenta que era una iglesia muy bendecida por sus dones. Era una iglesia que se sentía orgullosa de los dones y los talentos que Dios les había dado. Ellos se sentían espirituales y superespirituales, llenos del Espíritu. Pero tenían un gran problema y tenían una gran deficiencia, y era el problema de la ignorancia. Pablo les hizo ver a través de toda la carta del apóstol Pablo a los Corintios, les hizo ver a través de todo el contexto del libro de Corintios, una advertencia con respecto a la ignorancia. 7 veces el apóstol Pablo les dijo, no quiero que ignoréis. Y en otras ocasiones la expresión, ustedes podrán encontrar la expresión que el apóstol Pablo también le añadió en muchos de los capítulos, tanto de Primera de Corintios como de Segunda de Corintios, esa advertencia que decía, pero quiero que sepáis. En otras palabras, había un centro de atención del apóstol Pablo para hacerlos, sacar a ellos del tema de la ignorancia en la que habían caído. Era una iglesia muy firme, muy fructífera en cuanto a los dones, era una iglesia muy progresiva en cuanto al crecimiento, era una iglesia que estaba aparentemente creciendo bien, bastante en el tema de la palabra, pero ¿sabes qué? Se estaban quedando ignorantes. La iglesia de Corintio estaba sumida en una sarta de engaños y mentiras con respecto a la forma de vivir. Ellos no habían comprendido la forma como se debía vivir la vida cristiana y que era muy parecida a muchos de los ejemplos que el pueblo de Israel había experimentado en el desierto. No habían podido comprender cuál era la voluntad y el propósito de Dios en sus vidas. No habían podido comprender cómo era la forma como Dios quería que ellos vivieran la vida. Por un lado, la iglesia de Corintios profesaban ser creyentes maduros, pero por otro lado no tenían límites morales. Vivían una vida sin principios. No habían fronteras, ni límites, ni señalizaciones en el camino de los corintios. En otras palabras, la iglesia de Corintio vivía una vida sin límites, una vida sin semáforos. Ellos no entendían lo que era una luz verde, lo que era una luz roja. Los corintios eran así tan incautos que tenían una frase muy popular en la sociedad. Era una frase muy común en la sociedad en ese tiempo, que la cual era como un refrán. Era un refrán que el propio Pablo lo agregó en su carta apostólica. Cuando ustedes ven allá en el verso 9 del capítulo 10, dice la palabra del Señor. Una de las cosas que Pablo decía, que era esta frase que era muy común en la vida de los corintios, donde ellos decían, todo me es lícito. Ellos vivían la vida tan a la liberal, vivían la vida tan en descontrol, sin límites, sin semáforos, sin alto. Ellos a todos les decían, ok, denle plomo, vamos, se puede. Podemos hacerlo, aquí no hay restricciones, aquí no hay nadie que nos señale, aquí podemos vivir la vida como nos da la gana, aquí podemos tener sexo con fulana, podemos tener sexo con mengana, podemos tener adulterio, mire, ustedes leen los primeros capítulos del libro de Primera de Corintios y usted se va a dar cuenta que lo que les estoy diciendo es así. Es que llegaron a situaciones tan extremas, situaciones tan difíciles en las que no tenían límites. Y esa era la frase de ellos, era la frase popular de la ciudad. Todo me es lícito. Sin embargo, Pablo se los advirtió y les dijo, sí, todo le es lícito, pero todo no les conviene, Pablo decía. Todo no te conviene. Todo no es hacer las cosas a lo loco, no es hacer las cosas de forma descontrolada. Pablo les decía a los corintios que aunque la nación de Israel gozaban de muchas ventajas y gozaban de muchas bendiciones espirituales, los pecados que cometieron resultaron en pérdidas en su carrera espiritual. ¿Sabe cuál era el problema de los israelitas?
Y también el problema de los corintios es que muchos creyentes, y que pueden ser el problema, como les dije, de muchos creyentes hoy en día, es que confían más en la sabiduría humana que en la sabiduría de Dios. ¿Sabes? Uno de los grandes problemas de Israel es que ellos confiaban en su propia prudencia, confiaban en sus habilidades. Tanto confiaban en sus habilidades que una de las cosas que la nación de Israel le decía a Moisés una y otra vez, ¿sabe qué? Es mejor que regresemos a Egipto porque allá sabíamos trabajar. Aquí no podemos trabajar y aquí no podemos comer, aquí no podemos darnos las grandes fiestas que nos hacíamos allá, porque lo que Israel estaba tratando de decir es que ellos con sus manos podían trabajar y podían ganar su propio sustento, porque ellos confiaban más en sus capacidades que en lo que Dios podía proveerles. ¿Sabes qué dice? ¿Qué dice la sabiduría humana? La sabiduría humana dice: el que no sabe es como el que no ve. El que no sabe es como el que no ve. Eso lo dice la sabiduría humana. Sin embargo, yo quiero que sepan, hay algo peor que eso. Hay algo peor que eso. Es que aquello que sí sabemos, actuemos como si no supiéramos. Eso es más terrible. Eso es más trágico. Aquello que sabemos, aquello que nosotros entendemos, aquello que nosotros sabemos que es lo que no es correcto, aquello que nosotros sabemos lo que no nos conviene, aquello que sabemos que no es lo prudente, no es lo aconsejable para nosotros. Nosotros nos hacemos los oídos largos y los oídos cortos y nos hacemos los tontos como si no supiéramos nada. ¿Sabes? El gran problema de la ignorancia del pueblo de Israel era asumir que sabían y que conocían lo que más le convenía. Para ellos era mejor volver a Egipto que cambiar su forma de vivir. Shakespeare decía lo siguiente: la ignorancia no solo es no saber, sino también actuar como si supiéramos, como si no supiéramos. Entonces, preguntarnos esto, mis hermanos: ¿qué es lo que espera Dios de nosotros en medio de los desiertos? ¿Qué es lo que quiere que que nosotros hagamos en medio de los desiertos? En medio de las situaciones difíciles, en medio de las crisis, ¿qué es lo que espera Dios? ¿Cómo debemos reaccionar ante esto? Es que yo creo que lo más importante que Dios trata de enseñarnos y trata de explicarnos en medio de los desiertos es que tú puedas conocer su voluntad y la pongamos en práctica. Esa fue la razón por la que Dios le entregó a Moisés una tabla de leyes y principios. Dios le entregó a Moisés unas tablas de la ley. Les dio más de 650 reglas y regulaciones con el firme propósito de enseñarles la voluntad de Dios en sus vidas y el propósito de Dios en sus vidas en medio del desierto. Dios quiso mostrarles su voluntad a través de las leyes, a través de los mandamientos, a través de los preceptos que Dios le dejó a la nación de Israel para que ellos tomaran las mejores decisiones correctas en medio de las encrucijadas de la vida. ¿Sabes qué? Y nosotros, Dios ahora nos ha dado el mismo principio. Dios nos ha dado también una palabra. Dios nos ha dado un libro donde ahí está escrita y formulada su voluntad para que tú y yo podamos vivir la vida sabiamente en medio de los desiertos y los conflictos. Esta palabra no está escrita allí para que la mantengamos cerradas como lo hizo la nación de Israel, que no puso atención a los mandamientos y a las leyes del Señor. Esa fue la razón por la cual la nación de Israel quedó tendida en el desierto. No entendieron el propósito y el plan de Dios
porque no escucharon los preceptos de Dios, no escucharon ni pusieron atención a la voluntad de Dios. En esta tarde el Espíritu Santo de Dios te dice, vuelve a la palabra, vuelve a mi voluntad para que te vaya bien, para que todo te vaya bien, para que las cosas te resulten y que aunque estés viviendo por un desierto y estés viviendo por una situación difícil, hay una palabra que te va a catapultar hacia los lugares de éxito, hacia tu tierra prometida. Si hay algo que nos va a hacer seguros para poder llegar a nuestra tierra prometida, va a ser la aplicación de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Gloria a Dios a eso. Lo segundo que quiero mencionar, debo recordar mi potencial de maldad. Y usted me preguntará, pastor, wow, parece fuerte lo que está diciendo, pero es que es lo que Pablo nos advierte en este capítulo. Le advirtió a la nación de Israel y nos advierte a nosotros. Yo quiero que ustedes sepan una cosa, mis hermanos. Los momentos de aridez son los más peligrosos moralmente. Escúchame, los momentos en los que tú y yo estamos en situaciones de crisis o en situaciones del desierto, o en las situaciones en las que estamos nosotros pasando por dificultades o por crisis en la vida, por a eso que le llamamos aridez espiritual, son los más peligrosos moralmente. Esa fue la razón por la cual el apóstol Pablo, allá en el versículo 12, él le hace la advertencia a la nación de Israel, pero le hace la advertencia a la iglesia de Corintio y le dice, si alguno piensa estar firme, tenga cuidado de no caer. ¿Sabes cuál es el gran problema de las personas, muchas veces de los creyentes, muchas veces cuando pasamos por los desiertos? A veces se creen autosuficientes, a veces se creen súper espirituales, que piensan que las tentaciones no les pueden sobrevenir, que cuando hablo de tentaciones, yo no me refiero nada más a las tentaciones morales y sexuales. Mira, hay tentaciones que te llegan a la vida con el propósito, con el único propósito, más que todo, de sacarte del plan de Dios y sacarte de la iglesia o sacarte de las celebraciones, de las reuniones, donde el diablo empieza a meterte cosas para tentar tu vida y decir, ¿tú sabes qué? Tú no tienes por qué seguir reuniéndote en este grupo. Tú no tienes por qué estar escuchando a ese pastor o a ese predicador. Tú no tienes por qué estar reuniéndote para... Mira, esas tentaciones te vienen en los momentos más susceptibles como la que estamos viviendo hoy en día, en la que sentimos las presiones de todo lado, en la que sentimos las presiones económicas, en la que sentimos las presiones morales y espirituales. Somos estremecidos por el demonio y por el espíritu para hacernos caer. Es ahí donde somos susceptibles, porque en situaciones como las que les estoy mencionando son las que vienen las grandes tentaciones. Pablo le dice a la iglesia de Corintio, comprendan que cada uno de nosotros tiene un potencial de maldad dentro de nosotros y que somos capaces de las más bajas pasiones y mal intención. Yo le voy a decir algo, mis hermanos. Y esto se lo voy a decir con toda responsabilidad y con toda seriedad. ¿Sabe qué me he dado cuenta yo? Y esto lo puedo decir por mí mismo, porque no es porque lo estoy diciendo aquí, sino que lo he dicho en reiteradas veces desde el púlpito. ¿Sabe? Yo me he dado cuenta que si yo me descuido, que si yo no me pongo serio con el Señor, que si yo realmente no busco del Señor, en mí voy a encontrar cosas que yo ni siquiera me lo puedo imaginar. En mí encuentro maldad. En mí encuentro bajas pasiones. En mí encuentro una serie de cosas, como muy bien Pablo lo dijo allá en Romanos capítulo 7. ¿Quién me librará de este cuerpo de corrupción?
porque hay una fuerza en mí que va en dirección contraria a la fuerza y a la voluntad del Espíritu. Logro encontrar que en mí, como dice el apóstol Pablo, hay una gran lucha, hay una gran batalla que descubre en realidad quién soy. Y quiero que sepan, ese no es un problema nada más mío. Estoy seguro que también es un problema tuyo. Porque esa es nuestra naturaleza. Es así fuimos concebidos, pecadores, por nuestros padres, por nuestra propia naturaleza pecaminosa. Así es que Pablo empieza a enumerar 3 elementos de la vida del ser humano que nos hacen caer en situaciones del desierto. Y yo no me voy a meter en esto de forma llena, simplemente los voy a mencionar. Esos 3 componentes que nosotros vemos, lo encontramos allí en el capítulo 10 del capítulo de Primera de Corintios. Uno de ellos tiene que ver con la idolatría. Pablo menciona en el verso 11 el problema de la idolatría. El otro tiene que ver con el problema de la codicia. Y el tercero tiene que ver con el problema de la fornicación. Estos 3 por lo general trabajan de forma mancomunada, quiero que sepan. Lo que quiero decir es que una engendra a la otra. Lo que muchas veces nosotros pensamos es que estos pecados que estoy mencionando, como la idolatría, la codicia, la fornicación, son problemas que no pueden entrar en la iglesia. Pero quiero que sepan, mis hermanos, este es un problema de dejar aberturas o dejar puertas que en algún momento se pueden quedar abiertas para el pecado. Estas son cosas que a veces uno piensa que no se pueden meter en tu casa o que no se pueden meter en la iglesia, y uno descuida puertas, uno descuida endijas, y uno piensa que todas las puertas espiritualmente están cerradas. Y como uno cree eso, uno empieza a relajarse y uno permite ciertas cosas, permite ciertas flexibilidades, permite ciertas endijas en tu vida o en la vida familiar o en la vida de la iglesia. Y esto es lo que la Biblia llama pequeñas puertas o pequeñas endijas donde Satanás se mete y destruye. Eso fue lo que le pasó a la nación de Israel. Pablo hace referencia al pecado de Israel con los moabitas. Cuando usted ve el texto bíblico de capítulo 10 en la que Pablo hace esa advertencia, Pablo se está refiriendo a la experiencia que tuvo Israel allá en Números capítulo 25, cuando ellos le permitieron a las moabitas entrar, y entraron de forma sigilosa. ¿Saben por qué? La Biblia hace la advertencia que los israelitas le permitieron, dice la Biblia, ellos le permitieron entrar. Mira lo que dice Eclesiastés capítulo 10, verso 8. Dice así la palabra del Señor. Dice, cuando cavas un pozo, puedes caerte en él. Cuando derrumbas una pared vieja, cuidado, puede morderte una serpiente. ¿Sabe lo que está diciendo el texto? Que a veces hay problemas que nosotros mismos nos buscamos. A veces hay situaciones que nosotros mismos provocamos. Hay situaciones que nos ocurren en el proceso de nuestra vida que son producto de las puertas que nosotros dejamos abiertas. Así es que este es el problema. Es un problema de moralidad. Es un problema de permitir ciertos permisos que muchas veces nosotros no podemos jugar. Hay ciertas cosas con las que la nación de Israel jugó con la idolatría, jugó con las prácticas sexuales, jugó con la inmoralidad,
jugó con la falta de moralidad, dejando y permitiendo flexibilizaciones y permitiendo ciertas cosas que ellos sabían muy bien que para Dios eso era aberración. Y yo digo esto porque la iglesia del Señor en este tiempo, hoy en día, se ha convertido en una iglesia muy permisiva con ciertas situaciones o ciertos pecados que muy bien nosotros debemos. No podemos justificarlo ni podemos aplaudirlo. Bajo ninguna circunstancia ni ninguna naturaleza nosotros podemos permitirnos relajarnos en los procesos de nuestras vidas con pecados que sabemos que para Dios son aberración y que para Dios no son buenas. Tú no puedes aplaudirlo. Tú no puedes bajo ninguna circunstancia ser comedidas con estas cosas. Tú necesitas plantearte de la misma posición y del mismo lado en la que está Dios. Tú no puedes jugar con lo que Dios piensa con respecto al pecado. Lo que para Dios es malo, para ti y para mí debe ser malo. Y lo que para Dios es bueno, para ti y para mí debe ser bueno. Así de sencillo. No juguemos con eso. Y el tercer punto que quiero mencionar para concluir. ¿Cómo puedo aprovechar del desierto? ¿Cómo puedo sacarle provecho al desierto en medio de esta situación? Lo tercero es que debo desarrollar disciplina. Una de las cosas que decíamos al principio del mensaje era que no era tan importante cómo salíamos. No era tan importante cómo era la forma como partíamos, sino cómo llegamos a la meta. Mis hermanos, la vida cristiana es como una carrera o como una maratón. Esa carrera requiere orden, escúchame. Esa carrera que tú y yo hemos emprendido. Esa carrera que quizás no sé cuánto tiempo llevamos. Algunos pueden llevar 5 años, algunos pueden llevar algunos meses, algunos pueden llevar quizás 45 años como las llevo yo. Yo no sé cuánto tiempo lleva tu carrera, pero esa carrera que tú has emprendido requiere orden, requiere perseverancia, requiere lineamientos para poder lograr los objetivos. Y este podría ser quizás el mayor de los problemas que hace que pocos logren alcanzar las mejores posiciones en una carrera. ¿Sabe? Una de las cosas que yo he aprendido, yo sé muy poco de los deportes, la verdad, yo no soy aficionado a los deportes, aunque me gusta ver que algunos que otros partidos de fútbol o algunos que otras disciplinas del deporte, pero no soy ningún aficionado. Pero una de las cosas que yo he aprendido sobre el deporte es que quienes realmente ganan la carrera o quienes realmente ganan el premio son los que de alguna forma fueron más disciplinados en el proceso. Una vida indisciplinada, sin las medidas para atender las reglas de la vida y las reglas del reino de Dios, escúchame, darán al traste con tu carrera y con la mía. Escucha esto, lo que le voy a decir. Escucha esto, ponga atención. El desierto no valorado o el desierto no atendido de forma correcta alargará el sufrimiento. La indisciplina alargará mi desierto. Lo voy a volver a repetir. El desierto no valorado alargará el sufrimiento. Téngalo por seguro. Y la indisciplina alargará mi desierto. Pablo utiliza el ejemplo del deporte porque la iglesia de Corintio, por ser una ciudad por lo general con mucha influencia griega, era una ciudad que generalmente era por su propia naturaleza, muy deportista, muy a la práctica del deporte, sobre todo a las grandes olimpiadas que se hacían en aquel entonces, producto de la gran influencia griega en aquel entonces. Así que para Pablo era muy fácil utilizar el ejemplo del deporte, que para ellos era muy conocido. Y les dice a ustedes,
no solamente pueden ser aficionados del deporte. No. Ustedes no pueden ser solamente la gente que se sienta en las barras. Ustedes no solamente pueden ser aquellos que se sientan para aplaudir y animar al jugador y decirle al jugador, tú lo puedes hacer, tú lo puedes lograr, tú puedes alcanzar la carrera. No. Ustedes son atletas del reino de Dios y están llamados no solamente para correr la carrera, sino están llamados también a crecer y a desarrollarse por un premio, la cual requiere disciplina y orden para correr. La versión Reina Valera habla de la disciplina como abstenerse. Y yo quiero que leamos ese texto bíblico. Pablo hace acotación y les dice allá en el capítulo 9, verso 24 al 26, en la versión traducción viviente, dice, no se dan cuenta. Nótese otra vez. Esa palabra no se dan cuenta es, no quiero que ignoren. Mira, este era un problema serio de la iglesia de Corintio. Era una gente espiritual, era una gente llena de dones, era una gente llena de cosas emotivas y todo esto, pero les hacía falta materia gris, les hacía falta conocimiento. Y Pablo le dice, no se dan cuenta que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio. Nótese que esto parece ser un principio de vida. Parece ser un principio de vida que muchos son los que salen de la puerta de partida, pero muy pocos llegan. Esto parece ser una conducta repetitiva en la Biblia. Y no lo digo nada más por ser negativo. Lo digo porque es que esa es la conducta del ser humano. La conducta del ser humano es que muchos están dispuestos a salir. Muchos están dispuestos a salir de la meta. Muchos están dispuestos a ponerse en la línea de salida. Pero no todos están dispuestos a pasar el proceso. Así que dice el apóstol Pablo, corran para ganar. Nótese, la intención de Dios es que tú y yo corramos no para perder, no para quedar tendidos en el desierto como le pasó a Israel, no para quedarnos abochornados y avergonzados porque no fuimos gente inteligente o porque no fuimos gente sabia, ni porque escuchamos la atención de Dios. No. A nosotros no nos puede pasar esto. Nuestra carrera, tu carrera y la mía, tiene que ser para ganar. Dice el verso 25, todos los atletas se entrenan, escucha bien cómo, con disciplina. ¿Y por qué se ponen en disciplina? ¿Por qué entran en este proceso de restricción y este proceso de abstinencia y este proceso de grandes esfuerzos? Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá. Pero nosotros, aleluya, nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso dice Pablo, por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire. Wow. Como les mencionaba, la versión Reina Valera habla de disciplina. Lo habla de otra forma. Me gusta cómo lo plantea la Reina Valera. La versión que yo leí era la versión NBI. Y la versión Reina Valera habla de abstención. Habla de abstenerse. Y esa palabra abstenerse viene del griego apekomae. Esa palabra abstenerse, que es lo mismo que disciplina, significa renunciar a tus derechos. Escúchame. Ponme atención a lo que te estoy diciendo, porque esto es lo que te va a dar el éxito para la carrera que tú estás llevando. Va a ser la forma como tú te disciplines. Va a ser la forma como tú tomes en serio la carrera que estás llevando. Esa palabra, abstenerse, apakemoe, significa renunciar a tus derechos y a tus apetitos. Significa abandonar tus gustos para adquirir otros beneficios.
Significa distanciarse de los placeres de la vida para alcanzar mejores resultados. Y hermanos, es que en este era el problema de los israelitas. Ese era el problema que tenían los israelitas. Ese era el problema por el cual el maná para ellos no era suficiente. Porque solo pensaban en las joyas de carnes de Egipto. Cuando Dios les daba maná, para ellos ese maná no era suficiente. Ellos decían que con eso no se llenaban, que eso no era, porque ellos nada más estaban pensando en la gula y pensando en las ollas de carnes que habían dejado en Egipto. ¿Sabes cómo se llama eso? Falta de disciplina. La disciplina tiene que ver con el dominio propio, con el gobierno sobre mi carácter, sobre mis deseos, sobre mi carne. ¿Sabe cuál es el gobierno más importante del mundo? ¿Sabe cuál es el gobierno más importante del mundo? El gobierno más importante del mundo es gobernarme a mí mismo. El gobierno para poder decir sí cuando corresponde y no cuando corresponde decir que no. Quiero concluir con esto porque ya el tiempo se me fue. ¿Cómo valoramos un desierto? ¿Cómo le sacamos provecho a un desierto? ¿Cómo puedo aprovechar las situaciones en las que estoy viviendo, las crisis en las que estoy viviendo, los desiertos que Dios ha permitido que yo afrente en la vida? ¿Cómo le puedo sacar provecho? Primero, no puedo olvidar, debo abandonar la ignorancia. Debo dejar a un lado la insensatez. Segundo, debo recordar mi potencial de maldad y cuidarme. Yo necesito cuidarme. Cuidarme de las situaciones que para mí pueden ser un asalto moral y hacerme morir en el desierto por un problema, por un pecado moral. Y tercero, debo desarrollar disciplina. Pablo nunca dijo que era un tonto, que no sabía para dónde correr, ni que él iba a correr dando golpes en el aire. No. Pablo no habló de correr por correr. Pablo no habló de salir de la gatera, como decimos en buen panameño, de salir de la gatera sin saber para dónde corremos o sin saber. No. Pablo no habló de eso. Pablo habló y Pablo enseñó de que, ¿sabes qué? Salimos en una carrera, pero nosotros necesitamos entender cuáles son las reglas de esa carrera. ¿Cómo yo debo asegurarme cumplir con esas reglas y esos alineamientos para que a mí no me pase como le pasó a la nación de Israel, que quedó tendido en el desierto porque descuidaron elementos importantes e indispensables en el proceso? El desierto no es nuestra casa. Escucha. Solo es un lugar de paso. El desierto es solo el laboratorio de Dios para forjarnos a nosotros. Es solo el escenario donde el Espíritu nos habla y nos prepara para la victoria al final del camino. Y poder decir, como bien lo dijo el apóstol Pablo allá en el libro, es el último texto que vamos a presentar, si Rachel me lo pone en pantalla, por favor, en 2 de Timoteo capítulo 4, versos 6 al 8, Pablo lo dijo de esta manera, dice: yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. Note lo que dice el verso 7. Esta es la palabra de un hombre que ha corrido por años una carrera, que ha tomado las medidas necesarias para garantizar el éxito de su carrera. Dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera. Escuche, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí. Ay. Escucha, es que esto no es nada más para él. No es la voluntad de Dios que solamente Pablo hubiese alcanzado la carrera. Es lo que Dios espera para todos, porque dice Pablo, sino también a
todos los que con amor hayan esperado su venida. En otras palabras, Pablo te está diciendo, ¿sabe? Esta carrera que aunque es difícil, que aunque es dura, que aunque el desierto muchas veces puede ser frío y muchas veces puede ser extremadamente caliente, no importa, ¿sabes qué? La intención de Dios es que tú termines la carrera, es que tú puedas terminar el proyecto de Dios, es que tú puedas alcanzar tus metas en Dios y tú puedas tener el éxito que el apóstol Pablo tuvo. Tú tienes la decisión en esta tarde de poder tomar la decisión de quedarte tendido en el desierto como le pasó a la gran mayoría de los israelitas, o tomar el consejo de Pablo en esta tarde de prepararte, de tomar disciplina, de ser sabio, de tomar las medidas necesarias para yo poder terminar la carrera como Dios quiere que yo la termine. Yo quiero que tú sepas algo, ¿sabes? Esta carrera está hecha para que tú y yo la ganemos. Y te voy a decir por qué. Cuando vemos la historia, encontramos a Dios en la puerta de salida y encontramos a Dios en la puerta de llegada. Escúchame. Y en el proceso, Dios siempre está. Yo quiero que tú sepas algo. En ninguna de las fases de tu carrera, Dios te va a dejar solo. Dios no te va a abandonar. Dios no te va a dejar. Dios te va a ayudar a salir y Dios te va a querer ayudar a continuar. Y en la recta final, en la meta final, Él dirá, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tus